abundaré un poco en el tema de lo de deuda. A ver, lo que es claro es que es el tercer año consecutivo en el que la diferencia entre los ingresos y el presupuesto sin considerar deuda es de 3 puntos del PIB. Es decir, es el tercer año que tenemos más de 3 puntos del producto de incremento de requerimientos financieros del sector público, en este caso 3.2%. En la ley de ingresos del 2011, por ejemplo, se decía que para este año los requerimientos financieros del sector público iban a ser de 33.9%, por ejemplo. En la del 12, que iban a ser 35, en la del 13, 36 y llegamos a 47.8. Mi punto es, hay un problema de credibilidad en el plan que propone el gobierno para tener el déficit cero intertemporal, que entiendo que es pues lo que la ley de responsabilidad hacendaria marca, que el déficit debe ser cero intertemporal. Y aquí, siempre que se propone bajar los requerimientos, pues en realidad han aumentado entre el 11 y el 16, pues nomás le fallaron como en 10 puntos del producto. Y además, ahora hay deuda bursatilizada del ramo 33 y además ahora ya no sabemos bien qué parte del requerimiento es deuda de Pemex, qué parte es CFE y qué parte son estos proyectos de alto impacto que no están en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Entonces es más deuda y además ya no sabemos bien con claridad qué sucede y por lo tanto me parece que eso puede, pues eso demuestra que las finanzas públicas del país no son sanas, el mito de las finanzas públicas sanas pues se derrumba. Segundo, pues me parece también que el paquete que se presenta es la muestra de que la reforma energética es un fracaso. En el propio estimación de crecimiento de este año, el que se habla de 2.4 de crecimiento, el sector petrolero cae 7%. La reforma, se está planeando ya una caída en la plataforma petrolera. La reducción de las supuestas tarifas eléctricas, pues también se va a dar por un subsidio que va a dar CFE. Hay un incremento en la estimación del precio del gas natural, lo cual también parece complicado hacer creíble la idea de que las tarifas van a bajar si buena parte de las mismas dependen del gas natural. El único incentivo fiscal que se propone en realidad es al sector energético, por ejemplo. Es decir, no funciona la reforma energética, hay una serie de medidas que cuestan a los mexicanos que tratan de impulsar un sector que no está generando crecimiento. Hay una caída en la propia presentación que nos presentan hoy del Producto Interno Bruto de menos 7%. En ese sentido quisiera preguntar, yo no veo en la ley de ingresos la compensación que debe tener Pemex por haberse concesionado a privados pozos que ya Pemex había explorado. Yo tengo entendido que la legislación obliga a que en estos casos Pemex reciba una compensación por estas licitaciones poco afortunadas en estas rondas, en el que se asignaron los pozos, pero Pemex no está recibiendo la compensación por haberlos explorado en su momento. Me parece que es una falla ahí importante en la ley que tenemos. Y insistir, me parece que además este escenario de mayor deuda se complica también por el hecho de que los ingresos no permanentes son los que están financiando este presupuesto. Si uno mide derechos a productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora, hay un incremento de 8%. Es decir, estamos basando esta ley de ingresos en rubros de ingresos que no vamos a tener los siguientes años. Esto también complica, me parece, el panorama de finanzas públicas de los próximos años. Y ahí yo creo que lo que hace falta, y ahí pediría una opinión al respecto, es, pues si el modelo va a seguir siendo incrementar los ingresos públicos con base a gravar el consumo y por lo tanto gravar a las personas de menores ingresos sin diferenciar su capacidad de compra y su capacidad de ingreso. Yo entiendo que una política fiscal progresista que redistribuya el ingreso y que combata la pobreza, pues tiene que ser una política fiscal basada pues en el ingreso y básicamente en el ingreso de quien más tiene. Y quien más tiene sigue teniendo pues muchos hoyos fiscales que le facilitan evadir los impuestos. Si uno ve estas estimaciones de desigualdad en México basadas en datos fiscales, que por cierto los que investigan se quejan de que a diferencia de otras naciones hay poca información, pues los índices de Gini se van al infinito. Es decir, un país donde el 1% de la población tiene el 22% del ingreso,
Y no hay una política fiscal para eso. Tenemos una política fiscal que está basando su incremento de recaudación en gravar gasolinas, en gravar IVA y gravar otro tipo de consumo. Básicamente esa es la manera que lo estamos financiando. Gracias. Gracias, diputado. Enseguida